Buenos días, hoy vamos a hablar un poco sobre la fisiología pulmonar, a pesar de que, como oyen, en el fondo esté lloviendo tan duro acá en mi finca, entonces puede que se distorsione un poco el sonido, pero espero que me entiendan bien. Entonces vamos a seguir hablando sobre la fisiología pulmonar, pulmonar y la difusión de algunos gases. Difusión. Vamos a hablar de la difusión del O2, del oxígeno, del CO2, del dióxido de carbono y del CO monóxido de carbono. Para empezar hablando de difusión pulmonar, es bueno tener en cuenta que debemos tener una buena relación entre la ventilación pulmonar y el flujo que recibimos, ¿cierto? Entonces voy a dibujar acá a mi señor con un alvéolo. Este es su alvéolo, súper gigante, y este es un capilar. Un capilar que pasa por el alvéolo del señor, ¿cierto? Nosotros vemos que respiramos aire, ¿cierto? Como habíamos dicho en videos anteriores, el aire que respirábamos era 78% nitrógeno, 20.94% oxígeno y como 0.04% CO2, creo, ¿cierto? Muy poquito CO2 y mucho oxígeno el aire que respiramos. Miren que desde la tráquea, pues desde la boca hasta el alvéolo, hay mucho más de 100 micras, mucho más de 100 micrómetros, ¿cierto? Es por esto que el aire acá no se puede difundir y se dice que sufre una cosa que se llama transporte convectivo. Convectivo. Que simplemente el aire pasa así como en masa por todas partes hasta llegar al alvéolo, ¿cierto? Pero cuando llega al alvéolo su velocidad es tan pequeña, es tan lenta y la distancia entre el capilar y el alvéolo es mucho menor de 100 micras, va a ocurrir la difusión. Las partículas, digamos, de oxígeno o de cosas que hayan acá van a moverse aleatoriamente gracias al movimiento browniano y se van a difundir a la sangre, ¿cierto? ¿Qué es el movimiento browniano? Browniano. Esta regla dice que cualquier molécula a un valor más positivo que menos 273 grados Celsius, que es igual a 0 grados Kelvin, cualquier molécula que esté a más temperatura que esto va a tener un movimiento, y eso se define como movimiento browniano y es lo que facilita también la difusión del aire hacia acá. Tenemos que saber que no solo debe haber buena ingesta de aire, sino también buen flujo. Acá deben haber eritrocitos con hemoglobina que estén pasando por el alvéolo, ¿cierto? Y debe pasar a igual constancia que lo que respiramos, ¿cierto? Para que la ventilación y el flujo sean de un valor de 1 a 1. Y esto va a decir que vamos a hacer un buen intercambio de gases entre el alvéolo y el capilar. Va a haber un buen intercambio de gases y el flujo va a ser 1 a 1. Eso es importante aclararlo para que haya una buena concentración de oxígeno arterial luego, ¿cierto? Vamos a hablar ahora de un concepto que se llama difundibilidad de membrana, ¿cierto? DM. Es como la capacidad que tiene el oxígeno, pues, o cualquier gas a pasar a través de una membrana. Entonces, digamos, dibujemos acá nuestro alvéolo, que va a tener su capa de surfactante y su epitelio de neumocitos tipo 2 y tipo 1. Va a haber luego un intersticio de tejido conectivo menor a 100 micras entre el capilar y el alvéolo. Entre el capilar y el alvéolo, y aquí va a haber
un eritrocito nadando en el capilar, ¿cierto? Vamos a dibujar acá una molécula de oxígeno que va a querer llegar hasta el eritrocito. Todo lo que tiene que atravesar esto es el grosor de lo que tiene que atravesar esa molécula de oxígeno para llegar al eritrocito. Antes se decía que la dificultad que se presentaba por parte del eritrocito para unir oxígeno solamente se debía a qué tan grueso era el área en el que tenía que pasar ese oxígeno para llegar al eritrocito. Pero ahora sabemos que no solo es ese área, sino también la reacción de la hemoglobina para pegar el oxígeno al eritrocito. O sea que la pegada del eritrocito depende en 50% al grosor de que tenga que pasar el gas y 50% a la capacidad y reacción de la hemoglobina para pegar el gas. ¿Cierto? Dependen de igual manera las dos cosas. ¿Cierto? Eso es importante de saber. Son los primeros dos conceptos que vamos a ver. Y al final vamos a hacer un resumen de todo eso. Entonces vamos a empezar a hablar de fórmulas de difusión, ¿cierto? Entonces empecemos. Vamos a ver que la difusión de un gas depende tanto de la membrana que vaya a atravesar como de las características del gas. Vamos a ver que de la membrana tenemos en cuenta el área de la membrana, tenemos en cuenta también las diferencias de presión entre partes de la membrana, pues, o entre las dos cosas que vayan a difundirse, y tenemos en cuenta una constante de difusión. También tenemos en cuenta el grosor de esa membrana. El grosor lo definimos como H. Para el gas, tenemos en cuenta para su velocidad por minuto de difusión, velocidad minuto de difusión del gas, vamos a ver que tenemos en cuenta una constante de tiempo, ¿cierto? Y tenemos en cuenta la viscosidad del gas, que la definimos como esta letrica, la viscosidad y el radio del gas, ¿cierto? De la esfera, de la molécula. Vamos a ver entonces que para la velocidad de difusión total tenemos que juntar estas dos fórmulas. Entonces voy a colorear otro color acá. Va a ser este color. Borremos esto para darnos espacio. La fórmula en total va a quedar así. Lo que necesitamos de la membrana, que es el área, la diferencia de presión por la constante de difusión, que ahí es donde va a entrar esta parte, vamos a reemplazar la difusión por esto. Entonces va a quedar así. La constante de tiempo que necesitábamos sobre grosor y viscosidad por radio. Y viscosidad por radio. Esto nos da la fórmula total de la velocidad de difusión de cierto gas, ¿cierto? Entonces vemos que si sube el radio de la partícula o si sube la viscosidad o si sube el grosor de la membrana, vamos a tener una menor velocidad de difusión, porque miren que esto está en el denominador y todo lo que suba en el denominador va a bajar lo que de la fórmula acá. Y al contrario, si digamos sube la constante esta, o si sube la diferencia de presión, o si sube el área, como está en el denominador, va a aumentar todo lo que hay acá, va a aumentar este valor. Es importante saber eso, ¿listo? Entonces, vamos a empezar a comparar el oxígeno con el CO2. Hubo un tipo que se llamó Graham,
que se inventó una regla, pues, o la descubrió, pues, sí, se la inventó Graham. Él dijo que para saber la velocidad de difusión de cierto gas había que hacer esto. Dividir 1 por el peso, por la raíz cuadrada del peso molecular del gas que se fuera a hablar. Entonces nosotros sabemos que el peso molecular para el oxígeno es igual a 32 y que el peso molecular para el CO2 es igual a 44. El oxígeno y este CO2. Entonces, ¿qué hizo Graham? Él llegó y dijo, bueno, para verlo del oxígeno, vamos a coger y vamos a dividir 1 sobre raíz cuadrada de 32. La raíz cuadrada de 32 es 5.6. Entonces vamos a hacer 1 dividido 5.6. Eso nos da 0.1785. Y la del O2, la del CO2, la raíz cuadrada es, creo que es 6.6. A ver, raíz cuadrada de 44. Sí, debe ser como 6.56, algo así. A ver, yo la hago, raíz cuadrada de 44. 6.6, sí. Y 1 dividido 6.6 nos da eso. Entonces Graham nos dice que la velocidad de difusión de un gas en el aire, todo esto es para ver cómo se difunde de fácil un gas en el aire, nos dice, es más fácil difundir el oxígeno en el aire. Se difunde más fácil. Y el CO2, como es un valor más pequeño, se difunde más difícil. Entonces la capacidad de difusión en el aire de estas partículas, según Graham, es mayor para el oxígeno y menor para el CO2, ¿cierto? Pero entonces la gente no quedó contenta y hicieron una prueba para ver cómo se disolvían las cosas en el agua. Y llegó el tipo que se llamaba Henry. Porque no quedó contento y quería ver cómo se difundían las cosas en el agua. Entonces él hizo un experimento que no sé cómo él lo hizo, pero medio lo leí. Llegó y llenó un vaso de agua. Y cogió el CO2 y le puso una presión, lo puso a nivel del mar. A nivel del mar hay 760 milímetros de mercurio de presión. Y dijo que había disuelto en el agua 0.592 mililitros de CO2 por cada mililitro de agua. ¿Cierto? 0.592, voy a escribir ese número bonito. Mililitros de CO2 por cada mililitro de agua. Y él hizo el mismo experimento, solo que esta vez lo hizo con oxígeno. Y le dio un número distinto. A él le dio este número. 0.024. Mililitros de O2 por cada mililitro de agua. Entonces él dijo, ay, juepucha, en esta vez el aire, en el agua el aire no se disuelve tan bien, el oxígeno no se disuelve tan bien como el CO2. Miren que el CO2 se disolvió muchas veces más. Si ustedes llegan y hacen acá en la calculadora 0.592 dividido 0.0244 les da que el CO2 se disuelve 24 veces
más que el oxígeno, ¿cierto? El CO2 se disuelve mucho más fácil en el agua que el oxígeno. Entonces acá no quedaron contentos, porque dijeron, güey madre, tenemos una cosa distinta en el aire y otra cosa distinta en el agua. Entonces dijeron, vamos a juntar las dos fórmulas. Entonces juntaron la fórmula de Graham con la de Henry. Ya habíamos visto que la de Graham era 1 sobre el peso molecular de la partícula, entonces digamos que sobre la raíz cuadrada del peso molecular 5.6 para el oxígeno por la de Henry que había dado para el oxígeno 0.0244. Hicieron esto y juntaron las dos fórmulas, la del aire versus la del agua, y les dio que el oxígeno en general con estas dos fórmulas se difundía a un valor de... ¿Cómo da esto? Esto da, según mi calculadora, 0.0043. Hicieron lo mismo para el CO2, juntaron las dos fórmulas. Esto era O2, esto es CO2. Juntaron las dos fórmulas y dijeron 1 sobre 6.6 por lo que les dio, que era 0. ¿Cuánto fue que les dio? 0.592. 0.592. Este número les da, según mi calculadora, les da 0.0889 para el CO2. Entonces dicen, hijo de madre, vean, sigue siendo mayor. Juntando las dos fórmulas, la velocidad de difusión del CO2. Si hacemos la calculadora, la cosa con la calculadora, esto da que el CO2 se difunde aproximadamente 20 veces más fácil y rápido que el CO2. Que el O2. El CO2 se disuelve más fácil 20 veces que el O2. Entonces llegaron a esa conclusión. ¿Por qué? Esto se da por la polaridad de las moléculas, ¿cierto? El O2 no es polar, mientras que el CO2 sí es polar. Entonces, en el agua, como también es polar, se disuelve muy fácil. Bueno, al juntar entonces estas dos leyes ya quedaron tranquilos y dijeron que el CO2 en general se difundía más fácil, pero entonces siguieron hablando. Dijeron, vamos a poner el CO2 y al oxígeno a difundirse, vamos a coger un alvéolo, este va a ser nuestro alvéolo, vamos a poner un capilar de igual tamaño para que compitan el CO2 y el O2 en difusión hacia el alvéolo, ¿cierto? Entonces dijeron, para saber esto tenemos que saber varias cosas. La velocidad de difusión va a ser igual, vamos a hacer la fórmula sencilla y vamos a decir que la diferencia de presiones por la diferencia entre área por la constante de difusión sobre el grosor va más la reacción de la hemoglobina vamos a hacerla igual para las dos cosas. Entonces decimos, la membrana del capilar siempre va a tener el mismo grosor, entonces tachemos el grosor. El área siempre va a ser la misma, entonces tachemos área. Para el oxígeno, esto va a ser un valor de 1, y para el CO2 va a ser 20 veces más, porque vimos que era 20 veces más fácil difundirse el CO2, entonces dijeron, que digamos que esta va a ser la fórmula del oxígeno, esto lo vamos a poner como si fuera 1 y el delta de presión va a ser la diferencia de la presión alveolar menos la capilar. Entonces en el alvéolo normalmente hay una presión alveolar de O2 de 100 y presión venosa de O2 antes de que se difunda de 40, dando una diferencia de 60. Entonces decimos acá, perdonen que ahí se puso a llover, decimos acá 60. Esta va a ser la fórmula de velocidad de difusión para el oxígeno. Y vamos a hacer la del dióxido de carbono, la del dióxido de carbono.
vamos a ver que normalmente la presión venosa del dióxido de carbono es 46 y la presión alveolar es 40. La diferencia es de 6. Entonces vamos a decir 6 por 20 veces más, que fue esto, sobre nada, porque lo tachamos, ¿cierto? Más la reacción de la hemoglobina, ¿cierto? De todos modos, así no sepamos cómo es la reacción de la hemoglobina, podemos decir que 60 por 1 es 60 y que 60 por 20 es 120. Entonces vemos que la velocidad de difusión para el O2 nos da 60 y la del CO2 120, sigue siendo 2 veces mayor la del CO2. Así mantengamos la constante del capilar igual y todo eso. Entonces la difusión para el CO2 va a ser mayor siempre en el cuerpo humano. No necesariamente la afinidad de la hemoglobina, pero sí la capacidad de difusión del CO2. Entonces muy bien, ahí tenemos claro hasta ahora que todo eso del CO2, pues sí, pues todo eso ya lo aclaramos y todo eso, listo. El CO2 se difunde más fácil que el O2. Entonces vamos a llegar ahora sí a aplicarlo a pulmonar. Vamos a hacer una gráfica en la que vamos a poner varias cositas. Aquí vamos a poner la presión de O2 del capilar, ¿cierto? En el eje de las Ys, en milímetros de mercurio. No la voy a hacer muy exacta porque lo importante es solamente ver cómo qué pasa. 0, 50 y 100. 0.25, 50 y 0.75. ¿Cierto? Y vamos a ver que el oxígeno, bueno, acá abajo es tiempo. Y eso está en segundos. O sea que 0.25 segundos es un cuarto de segundo, listo. Entonces vamos a hacer la gráfica. El oxígeno cuando está en presión venosa, recuerden que lo tenemos en 40 milímetros de mercurio de su presión parcial cuando está en las venas, cuando ya intercambió el oxígeno con la célula y todo eso. Pero va pasando el tiempo y cuando empieza a pasar por los pulmones y se está oxigenando, cuando empieza a parar por los alvéolos, vemos que esto comienza a igualar la presión. ¡Tran! Vamos a hacer esta raya mejorcita. ¿Cierto? Va igualando la presión. Esto sigue así. Vemos que cuando llegó al alvéolo se demoró solamente 0.25 segundos para llegar a igualar la presión del alvéolo, que es 100 milímetros de mercurio para el oxígeno. Miren el alvéolo acá, con 100 milímetros de mercurio, y la sangre de esta venía con 40, pero en solo 0.25 segundos esto pasó a ser 100, ¿cierto? Se alcanzó a igualar en 0.25 segundos. Y 0.75 segundos es lo que se demora esta molécula de oxígeno para pasar todo el capilar y salir de los alvéolos. O sea que con solamente 0.25 segundos se igualó la concentración y le quedan otros 0.50 segundos de nada, de simplemente pasar tranquilo por los alvéolos. Entonces miren que es muy eficiente la capacidad de igualarse del oxígeno. Pero resulta que uno empieza a hacer ejercicio y empieza a pasar el capilar. El oxígeno, digamos que se demora 50 segundos haciendo ejercicio. Se demora pasando el capilar 0.50 segundos pasando esa molécula de oxígeno. Entonces ya en vez de 0.50 que tenía libre, solamente le van a quedar 0.25 libres. Pero resulta que es un atleta olímpico y logra pasar esa molécula de oxígeno a menos de 0.25. Entonces miren que no se alcanzó a igualar del todo la presión
concentración parcial de oxígeno en la sangre porque le dieron muy poquito tiempo al eritrocito por pasar para ese capilar por el alvéolo. Entonces llegó solamente a 60 milímetros de mercurio. Esto para el atleta olímpico pues lo va a agotar muy fácilmente porque pues hombre, la presión de oxígeno queda muy bajita, pero no le importa tanto porque de todos modos el 97% de su hemoglobina sigue pegada a oxígeno, ¿cierto? Entonces, pues, ¿qué digo? Si tiene un montón de hemoglobina, pero casi toda está llena de oxígeno, pues es mejor, hombre, a que si la tuviera mucha hemoglobina con poquita pegada de oxígeno, ¿cierto? Esto está altamente saturada la hemoglobina de este deportista. Entonces por eso no es tan horrible para él llegar a este punto, aunque para una persona normal que tenga mala saturación de hemoglobina, pues o una persona con problemas, pues hombre va a ser desastroso llegar a ese punto y no sería saludable, pues, pero los deportistas se defienden en cierto modo, ¿cierto? Pero eso de todos modos es malo, es mejor siempre tener una igualdad acá de concentraciones entre el alvéolo y el capilar. Entonces ya hablamos sobre eso. Vamos a hablar ahora sobre la curva del CO2. Vamos a hacer la misma curva para el CO2. Miren acá la gráfica. Vamos a ponerle los mismos valores. Acá teníamos 0, acá teníamos 50, acá teníamos 100. Y vamos a decir que acá teníamos 0.25, 0.50 y 0.75. Correcto. Vemos que estos valores los puse malos, porque estamos hablando de CO2, ¿cierto? Entonces vemos que 45 acá, que es lo que ponen los libros, pero el profesor a mí me enseña con 46, pero bueno, no importa, acá 40. Y vamos a hacer esto acá es la presión venosa capilar, pues, de CO2. Listo. En milímetros de mercurio. Y eso abajo es tiempo en segundos. Entonces vemos que empieza en la sangre. El CO2 viene con una presión alta de 46 milímetros de mercurio. Viene alta para poder hacer el intercambio acá. Cuando sale de acá, del alvéolo, queda en 40, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la de 45, pues, o 46, hasta 40, que es que se iguala. Es que se iguala con la del alvéolo, ¿cierto? Miren que logró el mismo tiempo de igualdad que lo que se demoraba el oxígeno. Miren que se igualó la presión capilar con la presión alveolar. La presión capilar con la presión alveolar se igualó a los 0.25 segundos y le dejó otros 0.50 segundos de libertad, ¿cierto? Lo mismo pasa cuando el atleta empieza a hacer ejercicio. Entonces miren que el CO2 y el O2 se igualan al mismo tiempo casi que exactamente, lo cual es importante de ver. Vamos a ver que la capacidad de difusión total del pulmón, vamos a hacer otra hoja acá, vamos a hablar de difusibilidad, ¿cierto? La difusibilidad de algo es igual a 1 sobre la resistencia, pues al inverso de la resistencia que se le opone. Entonces vamos a decir que la difusibilidad de membrana se da gracias a pues depende también de la resistencia de membrana. Y si sabemos que la resistencia total de algo en series, en un circuito en series, es igual a R1 más R2 más R3, etcétera, vamos a ver que la resistencia total del pulmón determina la difusibilidad, es la resistencia de membrana, pues la resistencia total que se le ofrece al pulmón para determinar la difusibilidad es igual a la resistencia de membrana más la resistencia que ejerce la reacción química de la hemoglobina, ¿cierto? Y entonces esto es difusibilidad total del pulmón.
va a ser lo inverso a esta cosa, porque vimos que la difusibilidad era 1 sobre la resistencia. Entonces la difusibilidad total del pulmón es igual a 1 sobre todas estas cosas. Si resistencia total es igual a 1 sobre dLt, ¿cierto? Y 1 sobre dLt es esto. Uno sobre dLt es esto. Entonces dLt va a ser 1 sobre eso. ¿Cierto? Según las matemáticas. Entonces vamos a ver que dLt va a ser igual a 1 sobre... va a ser igual a la difusibilidad de membrana más la velocidad del capilar por una constante teta. Esas son fórmulas que da el libro, ¿cierto? Y esa constante, pues se las puedo decir yo, pero es como difícil de entender. A uno en el libro le hablan de difusibilidad, a ver, le dicen esto: difusibilidad de membrana más volumen capilar por teta más la hemoglobina que haya más el O2 que haya. Eso va a depender, de eso va a depender la unión del O2 a la hemoglobina, ¿cierto? Pues son fórmulas que a uno le dan, y a uno le deberían dar el valor de teta para eso, y a uno le deberían dar el volumen del capilar para eso. Pues eso no es como una constante, sino que es una letra ahí que a uno le tienen que dar el valor para poder saber esta ecuación que es lo que da. Esto depende de la unión del O2 a la hemoglobina, de esta fórmula. Entonces, entre más hemoglobina haya y más O2 haya, más se va a unir la hemoglobina al O2 hasta que esta cumpla una saturación del 100%, en donde ya no se va a poder más unir la hemoglobina a esto. Y ya vimos de qué dependía la difusibilidad de membrana, que era el grosor y el área y todas esas cosas que vimos ahorita. Y estos son simplemente pues valores que le tienen que dar a uno si le quieren poner a hacer un problema, le tienen que decir cuál es el volumen del capilar, le tienen que decir cuál es el valor de teta, porque si no uno está jodido, pues no tiene nada que hacer ahí. Esto va a determinar la unión de la hemoglobina, ¿cierto? Y sí, la difusibilidad total depende de estos valores que a uno le dan, más la difusión de membrana, difusibilidad de membrana, ¿cierto? Que habíamos visto por acá las fórmulas, las del grosor y eso, que son las que determinan la difusibilidad de la membrana, tomando en cuenta la partícula, ¿cierto? En realidad esta sería la de la difusibilidad de membrana sola, ¿cierto? Bueno, pues sí, esa parte no tengo cómo explicarla bien porque es que es una fórmula, pero sí, pues aprendanla a usar, pues, yo no sé. No tengo cómo explicársela, si no entienden algo comenten, pero estos dos valores se los deben dar a ustedes. Y esto es simplemente saber que entre más hemoglobina y más O2, pues más va a haber unión de hemoglobina oxigenada. Y sí, pues no sé qué más decirles de eso, solamente como lo que les puedo decir según lo que yo entiendo y según, pues que así es que nadie más les va a decir más de eso, al menos de que alguien les explique qué es teta y qué es el volumen de CO2, lo cual es el libro que les va a decir a ustedes los valores, o el profesor que les haga el examen les va a hacer a ustedes las preguntas. Cierto, yo ahí no sé cómo explicarles más eso. Vamos a hablar ahora del monóxido de carbono. Hablemos del monóxido de carbono. Monóxido de carbono. Debemos recordar una fórmula que es flujo. Es igual a diferencia de presiones sobre la resistencia. De esta fórmula podemos sacar que la resistencia de algo es igual a la diferencia de flujo
es la diferencia de presiones sobre el flujo. Y podemos decir, como vimos ahorita, que la resistencia es igual a 1 sobre difusibilidad total del pulmón. L quiere decir pulmón en inglés, lung. Pero bueno, entonces R podemos reemplazarlo por eso. Entonces decimos que 1 sobre difusibilidad total del pulmón es igual a diferencia de presiones sobre flujo. Perdonen que esté lloviendo tanto, no me da una rabia que llueva y no me dejen oír nada. Pero bueno, tenemos eso claro. Entonces, si queremos saber la difundibilidad del pulmón total, vamos a hacer el inverso de esto. Entonces, DLT sobre 1 es igual a Q sobre delta de P, ¿cierto? Porque movimos estas cosas. Entonces ya tenemos DLT, que es la difundibilidad de algo total en el pulmón, ¿cierto? Flujo sobre delta de P. Entonces vamos a ver que a mayor diferencia de presiones va a haber menor difundibilidad, y a mayor flujo va a haber mayor difundibilidad total. Entonces vamos a hablar de una cosa que es la velocidad de difundibilidad total de un gas por minuto, por tiempo. Esto quiere decir tiempo, es igual al gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa del gas, ¿cierto? Que normalmente es constante. Si es un flujo, una velocidad de difusión limitada por perfusión, vamos a ver que entre más perfunda esto al alvéolo, entre más haya perfusión, eso quiere decir que está creciendo el gasto cardíaco, y esto se está manteniendo igual. Entonces va a ser una difusión limitada por perfusión, ¿cierto? Cuando esto se mantiene igual. Ya lo limitado por difusión va a ser que esto se mantenga igual, pero que esto cambie, lo cual pasa en ciertos tejidos, pero no vamos a hablar de eso en este momento. Bueno, vamos a hablar ahora ya sí del CO2. Espero que hayan entendido que esta fórmula es limitada por perfusión, que esto se mantiene igual, la cantidad de O2 en las arterias menos la cantidad de O2 en las venas va a ser siempre igual, va a ser una constante, y esto sí sube el gasto cardíaco. Eso va a ser una difusión limitada por perfusión, ¿cierto? Perfusión, este movimiento de acá de la sangre. Entonces vamos a hablar ahora así del monóxido de carbono, ¿cierto? Este monóxido de carbono sufre muy mala difusión, es muy malo difundiéndose. Por eso, y aparte de que es muy malo difundiéndose, hay muy poca concentración de monóxido de carbono en la sangre, muy poca concentración de este. Entonces vamos a dejar dos conceptos claros: es malo difundiéndose y hay muy poca concentración en la sangre. Pero por esa así haya muy poca concentración de este en la sangre, todo lo que haya en la sangre se va a unir a la hemoglobina. Así sea muy malo difundiéndose, así haya muy poca, todo ese poco que hay se va a pegar muy bien a la hemoglobina, se va a pegar mucho, ¿cierto? Entonces digamos que nosotros respiramos monóxido de carbono, nosotros lo respiramos, y acá hay hemoglobina. Todo lo que respiremos, así se difunda muy mal, se va a terminar pegando a la hemoglobina, y va a quedar una concentración en el capilar de casi 0.1, ¿cierto? Después casi nada. Todo va a quedar pegado a la hemoglobina. Entonces vamos a ver que la diferencia de presión entre capilar y alvéolo va a ser esto: diferencia de presión es igual a la presión alveolar de monóxido de carbono menos la presión capilar de monóxido de carbono, que es casi cero. Entonces la vamos a tachar porque pues no importa, no nos importa.
entonces va a ser presión alveolar menos 0, lo cual va a decir que la diferencia de presión no va a ser nada, sino que va a ser simplemente la presión alveolar de CO, o sea, la que nosotros nos respiramos, ¿cierto? Eso es importante saberlo, porque entonces eso quiere decir que todo el monóxido de carbono que nos respiremos va a terminar pegado a la hemoglobina, y ya vamos a ver cómo vamos a explicar eso. Hagamos la misma curva que estábamos haciendo ahorita para el dióxido de carbono y el oxígeno. Hagamos la misma curva. Recuerden que acá estaba 0, acá había tiempo, acá 0.25. Uy, es que tengo esto señalado. 0, 0.25, 0.50 y 0.75. Y acá vamos a tener los valores de CO, que normalmente son 0.1, pues, pero entonces voy a dibujar acá pues no, simplemente tengamos en cuenta esta curva, que acá va a estar tiempo, y acá está la presión capilar de monóxido de carbono, que es casi 0, ¿cierto? Y vamos a ver esto, que la curva nos va a dar así. Se iguala también en 0.25, ¿cierto? Pues así esta curva nos haya quedado acá, imaginémonos que nos quedó acá. Se iguala en 0.25, pero ¿qué va a afectar la difusión del CO2? Vamos a ver que en enfermedades que engrosen la pared va a disminuir la difundibilidad total del CO2, porque como habíamos visto acá, en esta fórmula, al aumentar el grosor va a disminuir la difundibilidad, ¿cierto? Entonces ¿qué va a pasar? En enfermedades que aumenten el grosor de la pared, va a disminuir la difundibilidad del pulmón hacia el CO, hacia el monóxido de carbono. Y esto se afecta antes que el delivery, que la capacidad de difusión en el pulmón del oxígeno. Entonces, cuando nosotros vamos a medir esta capacidad, la tenemos mucho antes, que se afecta mucho antes que la del oxígeno. Entonces podemos detectar una fibrosis pulmonar o un engrosamiento de la membrana por cualquier motivo mucho antes si medimos los valores de CO2 a que si medimos los valores de oxígeno. Entonces va a ser una mejor medida medir el CO2, porque se afecta mucho antes con cambios de longitud cambios del grosor de la pared. Cuando disminuya un 50% del valor esperado, puede esperar que el O2 se altere. Entonces esto puede seguir disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo, porque el grosor está aumentando y aumentando, y no nos hemos dado cuenta porque el médico estaba midiendo solamente el delivery de la difusión pulmonar de oxígeno, que estaba normal, mientras este estaba bajando. Solamente cuando esto baja un 50%, cuando ya es demasiado el grosor que está aumentando, ahí se empiezan a ver alterados los valores de oxígeno, pero ya es muy tarde, ya tenemos esa pared muy gruesa. Si midiéramos los valores de CO, de monóxido de carbono, tendríamos los resultados mucho antes. Es mejor entonces medir el CO para ver enfermedades de grosor de pared del alvéolo, ¿cierto? Si se está engrosando esta pared entre el alvéolo y el pulmón y el capilar, por ejemplo, es mejor medir el monóxido de carbono que el oxígeno, ¿cierto? Entonces vemos que así se iguale al mismo tiempo. De todos modos es un mejor indicador para el grosor de la pared. ¿Por qué? Porque sí, porque así es y así nos lo enseñaron. Bueno, entonces al engrosarse más la pared, se va a demorar más, o puede que no se llegue a igualar las concentraciones alveolares a las de CO2, y van a quedar muy grandes las del CO2, ¿cierto? Bueno, sigamos. Entonces ahí hicimos la gráfica del CO2, pero ¿qué importa? Pues lo importante era tener en claro esto que habíamos hecho acá.
que el CO2 es mejor para determinar el grosor de la pared, si está creciendo, si no está creciendo, de la pared entre el alvéolo y el capilar, ¿cierto? La membrana. Bueno, dijimos que el CO2 era muy difícil para difundirse y ya, pues vamos a hablar ahora de los factores que alteran la medida de la difusión pulmonar del CO, del monóxido de carbono. ¿Cuáles son esos factores? 1. ¿Qué nos va a hacer difícil medir todo eso? El tamaño corporal, ¿cierto? El tamaño corporal cuando incrementa hace que haya un mayor intercambio. Y por lo tanto una mayor difusión total de CO, de monóxido de carbono. Otro factor es el volumen pulmonar. Que hace que haya también un mayor intercambio y va a afectar también, va a hacer que aumente la difusión pulmonar de CO, va a aumentar toda la resistencia, va a aumentar el área, va a aumentar el flujo, porque va a tener que soportar más, pues va a haber un aumento del flujo porque van a reclutar pues más capilares y todo eso para que haya más flujo durante ese PT, ¿cierto? Durante ese PT que es teniendo todos los pulmones inflados, pues los pulmones bien inflados. Y el volumen residual, o sea, con un volumen pulmonar bajito, entonces un volumen pulmonar alto, este es un volumen pulmonar bajito, pues va a pasar lo contrario, va a bajar el DLCO, va a bajar la resistencia, y va a bajar el área, y va a bajar el flujo, porque hay un menor volumen, ¿cierto? Entonces, depende de qué etapa respiratoria estemos, o sea, el volumen pulmonar va a afectar la difusión pulmonar total del monóxido de carbono. Entonces, ¿qué hicieron los científicos, los médicos, para que quede en una unidad de volumen este DLCO? Porque vimos que el volumen sí afecta la difusión total de monóxido de carbono. Entonces ellos dijeron, vamos a empezar a hablar de la difusión del pulmón para el monóxido de carbono sobre CRF, que es pues como la respiración normal que nosotros tenemos, ¿cierto? Functional Residual Capacity, ¿cierto? Entonces es como lo funcionalmente normal, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de eso, de CRF, unidad de volumen, o pues esto puede estar también sobre CPT o sobre volumen residual. Entonces dijeron que iban a hablar ya de esto, sobre una unidad de volumen, para que no hubieran errores, porque miren que el volumen afecta. Entonces ya no van a hablar solamente de DLCO, sino van a hablar de DLCO sobre CRF, CPT o VR, ¿cierto? Sobre una unidad de volumen, para que no hayan confusiones. También otro factor que altera, aparte del tamaño corporal y el volumen pulmonar, va a ser la edad del paciente. Esto va a aumentar, la edad va a aumentar a partir de los 0 a los 20 años, va a aumentar la difusión pulmonar de monóxido de carbono hasta los 20 años, porque a los 20 años deja de crecer el pulmón. Luego de los 20 años ya el DLCO, el pulmón se va a ir atrofiando lentamente a partir de los años y
y va disminuyendo a partir de los 20 a la muerte, ¿cierto? Va disminuyendo. Es importante saber que cuando estamos acostados, vemos que el CRF es menor, porque todo el abdomen nos está haciendo presión para volvernos más chiquita nuestra cavidad torácica, ¿cierto? Cuando la persona está parada, a ver si soy capaz de hacer este dibujo. Cuando la persona estaba parada, esa es la boca, esa es la mano, ¿cierto? Cuando la persona estaba parada, vamos a ver que el CRF es mayor, porque miren que la capacidad pulmonar aumenta, ¿cierto? Porque la gravedad está tirando todo para abajo y las vísceras están abajo y no están haciendo que la cosa torácica, la pared torácica disminuya de tamaño, sino que estando parado, la pared torácica va a estar de mayor tamaño, acostado va a estar de menor tamaño porque todas las vísceras y todo el abdomen está empujándola para hacerla más pequeña. Pero a pesar de eso, de todos modos, cuando estamos de cúbito supino, o sea acostados, vemos que aumenta de un 15% a un 20% la DLCO. Y nosotros debemos ver por qué. Si estando parados tenemos mayor CRF que estando acostados. La respuesta a eso es que estando acostados la gravedad hace que haya menos gravedad empujando. Estando parados, la gravedad es una fuerza acá gigante que está haciendo que la sangre se le haga muy difícil llegar acá a los pulmones, desde los pies hasta el corazón y después a los pulmones, ¿cierto? Y así. Se le hace muy difícil gracias a la gravedad. En cambio, como acá no hay gravedad ejerciendo fuerza hacia acá, pues entonces va a venir muy fácil la sangre hacia los pulmones y va a haber una mayor perfusión. Es este aumento en perfusión, estando de cúbito supino, la que hace que sea más efectivo el DLCO y que aumente la capacidad de difusión para los gases, ¿cierto? Otra cosa que altera el DLCO es esto era 4, esto era 5, esto va a ser 5. Otra cosa que afecta es el ejercicio. El ejercicio aumenta la capacidad de difusión pulmonar del monóxido de carbono, porque hace que en el ejercicio ya no sea esto. Vamos a ver esto también para los dos. Flujo, o sea gasto cardíaco. Vamos a ver que ya no vamos a tener algo limitado por por perfusión, sino por difusión. A ver, anteriormente estábamos hablando de un intercambio limitado por perfusión, manteniendo esto constante. Pero vemos que durante el ejercicio esto aumenta. La concentración venosa de O2 aumenta y se hace de un valor muy grande. Entonces, al aumentar esto, va a disminuir este total. Y va a aumentar entonces el gasto cardíaco para intentar mantener la difusión de O2 normal, ¿cierto? Entonces vamos a ver que durante el ejercicio esto se convierte en algo limitado por difusión,
y se reclutan muchos más capilares para que pase todo esto, ¿cierto? Pero entonces vemos que entre más ejercicio va a haber una mayor difusión pulmonar de CO, de cualquier gas como el O2 también, y esto va a ser limitado ya por difusión y no perfusión. Limitado por difusión porque cambia esta relación de concentración arteriovenosa durante el ejercicio, ¿cierto? Eso está claro hasta ahora. Hablemos ahora un poco de... no sé de qué vamos a hablar ya. Vamos a hablar la última cosa, sobre el hierro y la hemoglobina. Nosotros sabemos que la hemoglobina es una molécula que tiene cuatro moléculas de pirroles, ¿cierto? Tiene 4 pirroles. Son como, dibujémoslo de acá más o menos, y hacen un enlace con un hierro acá, que es ferroso, más 2, hierro más 2, una carga positiva de 2, ¿cierto? Si pierde un electrón, esto es hierro reducido, esto es hierro oxidado, ¿cierto? Entonces el ferroso está reducido, sí, reducido. Listo, entonces, ¿qué vamos a ver? Que el hierro ferroso, que es el que se encuentra normalmente en la hemoglobina, es el que pega al oxígeno y al monóxido de carbono. O sea que estos no se pueden pegar al mismo tiempo al mismo hierro. Uno pega a uno y el otro pega al otro. Una alta presión alveolar de O2 disminuye, una alta presión alveolar de O2 disminuye la difusión pulmonar del monóxido de carbono, porque miren que esto no se puede pegar al mismo tiempo, y el monóxido de carbono cuando se difundía era hacia la hemoglobina del eritrocito, que es este, que tiene la hemoglobina acá. Entonces por eso es que esto alto disminuye esto. Vemos también que un bajo en hemoglobina, si tenemos una anemia por ejemplo, va a disminuir la DLCO, la difusión pulmonar de CO, lo va a disminuir porque el CO se pegaba a la hemoglobina, y que un aumento de hemoglobina va a hacer lo contrario, va a aumentar el DLCO. ¿Cierto? Eso está claro. El monóxido de carbono de la sangre influye. Normalmente las personas normales no tienen monóxido de carbono, pero los fumadores sí. Los fumadores llegan a tener en condiciones normales hasta un 10% de su hemoglobina pegada al monóxido de carbono. ¿Cierto? Esto se llama carboxihemoglobina. Carboxihemoglobina. Pegada al monóxido de carbono. Esto es muy malo, ¿cierto? Pues, porque entonces le están quitando espacio al oxígeno para que se pegue. Al aumentar la presión alveolar de CO2 va a disminuir la presión alveolar de O2. Cuando tenemos valores altos de CO2 en el alvéolo, aumentar la presión alveolar de CO2 va a disminuir la presión alveolar de O2, lo cual va a hacer que si disminuye la PaO2, si disminuye esto, va a aumentar esto, ¿cierto? Entonces, al disminuir la presión alveolar de CO2 va a aumentar la difusibilidad del monóxido de carbono. Esto es malo, porque entonces vamos a tener más monóxido de carbono pegado a la hemoglobina. Entonces vamos a ver que puede haber situaciones en las que la presión alveolar de O2 esté bajita y tengamos una presión arterial de O2 esté bajita, una presión arterial de CO2 bajita también. Vamos a poder tener situaciones en las que presión alveolar de O2 esté bajita, pero la presión arterial de CO2 sea normal. Vamos a tener presión arterial de O2 bajita y podemos tener una presión arterial de CO2 alta, ¿cierto?
pero nunca vamos a poder tener las dos cosas altas al mismo tiempo. Bueno, había que hablar de eso y había que decir que había enfermedades que aumentan el grosor de la membrana, como habíamos visto ahorita. Por ejemplo, la falla cardíaca congestiva dilata los pulmones y causa un edema pulmonar intersticial. Esto aumenta el grosor que tiene que hacer, que hay entre el alvéolo, y como hay un edema pulmonar intersticial, acá va a haber mucho intersticio, va a estar muy grueso, y acá el capilar va a estar muy lejano de esto, va a afectar la difundibilidad de membrana, ¿cierto? Un gasto cardíaco, una falla cardíaca congestiva, va a haber fibrosis y va a aumentar el grosor de la pared, va a haber menos área de superficie por la destrucción de los tabiques que causa un enfisema pulmonar, y todas estas son causas de cosas que disminuyen la difundibilidad del CO, del monóxido de carbono, por la membrana. Entonces esto va a afectar no solo el DLCO, sino también el de todos los otros gases. Y pues vamos a ver que hay una cosa que me confunde mucho, y es que el bronquítico crónico puro tiene el DLCO normal, porque se supone que el bronquítico puro no tiene, pues es puro moco, ¿sí me entienden? Es puro moco un bronquítico puro. Y no va a haber fibrosis. Acá no va a haber aumento del grosor, entonces va a tener la DLCO normal, porque acá de todos modos va a haber O2, CO o cualquier gas, solo que esto va a tener moco, pues, pero de todos modos va a ser normal, porque no va a haber tanto espacio entre aquí y aquí, en un bronquítico puro, lo cual es muy muy raro. Eso es un punto de examen que les pueden preguntar en un examen. Les dicen, explican todo esto, pero después les dicen, entonces ¿cómo va a estar el delivery, la difusión del pulmón del CO2? En un bronquítico puro va a estar normal, porque es que miren que este área no se creció, sino que lo que hay es que es puro moco en las vías aéreas y cosas así. Y hemos terminado el primer video de difusión de pulmonar, entonces luego vamos a hacer más videos. Espero que se suscriban y se metan a esta página en donde hay resúmenes de todos los temas. Tu universidad virtual.com. Esta es mi página web y ahí pueden encontrar muchas cosas de medicina. Y saludes, suscríbanse al canal y gracias.